espíritu, pero también en la armonía de convivir, de ser un solo cuerpo, el Señor revela a Cristo, envía bendición y vida eterna. Amén. Vamos a iniciar una serie el día de hoy que vamos a estar llevando a cabo en próximos domingos. Esta serie se llama Imagen de Dios, la imagen de Dios. Y el sermón del día de hoy se llama El Jardín, seguramente primera parte de 2 o de 3 partes. Pero quiero explicar por qué considero yo que este mensaje es importante para nosotros, y también lo hago para que consideremos no perdernos ninguno de los mensajes en los próximos domingos. Hemos deseado iniciar esta serie porque el Señor había puesto en nuestro corazón a hablar acerca del carácter. El carácter que como hombres y mujeres debemos de tener, no el famoso carácter de uy, qué enojón es, sino carácter ante las adversidades, ante las dificultades, saber tratar con dignidad a la otra persona, el no ofendernos fácilmente y un montón de cosas que forman parte del carácter. Hemos sentido de parte de Dios estar compartiendo acerca de eso, pero para poder llegar hasta ahí, hasta hablar acerca del carácter, necesitamos romper muchos moldes y barreras que hemos construido dentro de nosotros mismos por muchos años, inclusive por muchas generaciones, ya sea a nivel personal o a nivel cultural. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que dice yo soy así y nadie me va a cambiar? Y yo soy así y se aguantan o a veces no, pues es que todo el mundo lo hace. Culturalmente venimos arrastrando todo esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos llenado de estas ideas o prejuicios? Y por eso considero yo que para poder llegar a hablar de carácter necesitamos primero romper algunos moldes en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre todo acerca de cosmovisión. Perdónenme que utilice palabras rimbombantes, pero la explico para entender. La cosmovisión es la forma en la que entendemos cómo es que todo ha sido hecho, ha sido creado, cómo todo tiene unidad y se conecta y gira en base a un torno de ideas. Eso es una cosmovisión. Y conforme vayamos compartiendo esto, vamos a darnos cuenta que hay varias cosmovisiones, no solamente existe una, y en base a cómo pensamos que es el mundo, en base a cómo pensamos que es la vida, en base a cómo entendemos cuál es nuestro propósito en la tierra, es que vivimos, es que actuamos, es que nos movemos, en base a cómo pensamos acá adentro. Entonces a veces es necesario romper muchas cosas en nuestra mente para poder cambiar nuestra manera de vivir. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 2, dice: cambien su manera de pensar, renueven el espíritu de su mente, rompan acá arriba lo que hay acá arriba, y entonces va a cambiar su manera de vivir, ¿sí? Es necesario estos cambios de cosmovisión, son necesarios estos cambios de paradigma en nuestra vida, y esa es la intención y es la razón por la cual estoy haciendo toda esta introducción, para entender el valor o el peso de esta serie. Y para poder para poder lograr todo esto, nosotros necesitamos partir desde el principio, valga la redundancia, ¿verdad? Desde el Génesis, desde quién es Dios, quién es el hombre, quién es la mujer, qué fin o cuál propósito tenemos aquí en la tierra, bajo qué premisas, bajo qué ideales o bajo qué principios hemos sido creados y hemos sido establecidos aquí entre nosotros. Todo esto forma parte de lo que queremos lograr con esta serie. Y quiero invitarte a leer Génesis capítulo 1. Perdónenme, lo vamos a leer todo. Me voy a centrar casi nada más en el principio y en el final del capítulo, pero vamos a leerlo todo para agarrarle sabor y contexto, y procurar no sacar nada de contexto, ¿verdad? Sino que al usar nuestros textos bíblicos podamos leerlos e interpretarlos a la luz de lo que está girando alrededor del texto. Dice así la escritura, Génesis capítulo 1, voy a agarrarme rapidito por lo largo del texto, pero iba a estar en las pantallas, vamos a estar leyendo en NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad
noche y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo, y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez la misma clase de plantas y árboles de los que provinieron, y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo las grandes luces, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para que gobernara la noche, y también hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para que separaran la luz de la oscuridad. Y Dios vio que todo esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Y así Dios creó las grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada una produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. He dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y la mañana, y así se cumplió el sexto día. Vamos a orar. Señor, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento en esta tarde. Permítenos ser transformados por el poder de tu palabra, no de quien expone, Señor, sino por el poder de tu palabra y tu Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Que tu palabra sea viva y sea eficaz, que tu palabra traiga luz en nuestras oscuridades, que traiga propósito a nuestra vida, que traiga esperanza al desanimado, pero sobre todo, Señor, que tu palabra traiga vida a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿O qué es una imagen de Dios?
Si nosotros viviéramos en los tiempos bíblicos, ya sea en el tiempo de David, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, si nosotros viviéramos en los tiempos bíblicos, lo más probable es que nos hubiera tocado vivir bajo la autoridad de un rey, si no fuésemos israelitas, ¿verdad? Había muchos reyes, Faraón, Egipto, en Babilonia, muchos gobernantes de los sirios, los persas, y muchos de estos reyes llegaron a afirmar con tal seguridad a decir que ellos eran dioses o que ellos eran la imagen de Dios. No me dejarán mentir, ¿verdad? Que siempre que un rey se posicionaba sobre el imperio, pues prácticamente era el fiel y digno representante de Dios en la tierra. Algo parecido pasa en la iglesia católica tradicional. Esto significa que ellos, ya sea porque la tuvieran o no, se adjudicaban la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar cómo se hicieran las cosas. Se proclamaban ellos representantes divinos o representantes de Dios, se adjudicaban el título de ser Dios, y entonces ellos podían definir lo que era bueno, lo que era malo, lo que era necesario hacer o lo que era necesario no hacer. ¿Me estoy explicando? Esos reyes, esos gobernantes de las civilizaciones antiguas normalmente caían en este vicio, ¿sí? De tal manera que a un gobernante o a un rey que estaba sobre todas las cosas se le veía o se le consideraba como la imagen de un dios. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, imágenes, porque ellos no podían estar en todos lados, así que las ponían en ciertos lugares o en ciertas ciudades importantes donde ellos gobernaban, para que cuando la gente viera estas imágenes, estas estatuas de sí mismos, entendieran que esa persona que estaba representada en una imagen o en un ídolo era la figura del rey que a la vez era el Dios de ese pueblo. La palabra imagen o ídolo en hebreo, en la Biblia, en Génesis, ¿se acuerdan que leímos ahorita que Dios hizo al hombre a su imagen? A su imagen, esa palabra, la palabra imagen en hebreo es la palabra selem, y usualmente esa palabra se puede traducir como ídolo o como imagen, de las dos formas. No hay diferencia entre una y otra, hay que prestar atención en este detalle, porque hay algo muy interesante aquí. Israel no veía a sus reyes como dioses, ¿o sí? Ellos llegaron a ver a David como un dios, ellos llegaron a ver a Saúl como un dios. A diferencia de las demás culturas y a diferencia de las demás civilizaciones, Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone, hay un mandamiento, ¿verdad?, que dice: no harás selem, imagen, ídolo. No vas a hacer imagen de lo que hay en el cielo. ¿Me están entendiendo a dónde quiero ir? Bueno, me están siguiendo para ver a dónde queremos llegar. Se supone que Israel jamás debería de hacer una imagen de Dios. Y eso era realmente algo muy especial en medio de aquel tiempo y en medio de aquella cultura, porque esto sugiere muchas cosas. Y primero que nada, esto sugiere que Israel no podía crear algo, no podía hacer algo para intentar reducir la gloriosa imagen de Dios en una simple estatua, en una simple persona, en un simple ídolo. ¿Me estoy explicando? Pero hay otra razón. Israel no debe hacer imágenes de Dios porque ya existe una imagen de Dios. ¿Quién es? Leímos en Génesis que es el hombre, es la creación. Parece una contradicción, ¿no? Porque los mandamientos le dicen: no harás imagen, no harás semejanza, no harás ídolos de esto. Sin embargo, en nuestra primera página de nuestra Biblia encontramos a Dios haciendo una imagen de Él. Es algo muy interesante. Las personas no deben de hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo una imagen acerca de sí mismo. ¿Y cuándo pasó esto? ¿Cuándo hizo esto? Este tema está presente desde el primer capítulo de la Biblia, desde Génesis 1.
De hecho, yo les he dicho muchas veces que la cultura hebrea escribe mucho en prosa, como en canción, como en poesía. Todos los libros proféticos son canción, son prosa, son poesía. Hay muchos lenguajes simbólicos en los libros proféticos, por eso no podemos tomar una profecía e interpretarla de manera literal, porque hay mucho lenguaje simbólico en la forma en la que el pueblo hebreo escribía. Y llegamos al versículo 27 de Génesis 1 y encontramos el primer poema, la primer canción, la primer prosa escrita de nuestra Biblia. ¿Y qué dice la escritura? Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Hasta en español rima, ¿va? En español sí tiene ese juego de prosa. Es muy difícil hacer que una traducción hebrea, obviamente, a cualquier otro idioma tenga esa métrica, esa regla de prosa. Pero dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. La canción sigue, ¿verdad? Pero nos vamos a detener ahí un poquito. Justo después de que Dios creara la humanidad, porque la creación está en el versículo 26, inicia este canto, inicia esta poesía, inicia esta expresión que nos está diciendo justamente esto, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y mujer los creó. Para otras culturas, para otros pueblos, piensen en los egipcios, piensen en los babilónicos, piensen en los asirios, piensen en aquellos pueblos. Para otras culturas y para otras civilizaciones, los reyes, quien gobernara en ese momento, él o ella, particularmente él, porque era un sistema muy patriarcal, eran la imagen de Dios, eran la expresión de Dios, eran la máxima figura de la divinidad. Ellos eran seres humanos normales, comunes y corrientes, pero llegaban al punto de ser deidificados, que empezaban a ser adorados como Dios. Porque ser imagen de Dios, es decir, ser un Shelem, significa ser una representación física de la deidad. De hecho, Shelem en hebreo significa dar sombra, o un fantasma, una ilusión, una semejanza, es una figura representativa, y de ahí nace el concepto de que es un ídolo. Y me gustó el diccionario bíblico que consulté porque dice, es una vana demostración, es un intento fallido de expresar a Dios. Pero te voy a decir algo, la palabra Shelem no es un adjetivo calificativo, ni tampoco es un verbo, es un sustantivo, es una función. No es que yo describa, Él es como Dios. Si me estoy explicando. Es un sustantivo totalmente la palabra Shelem. Así que jamás ha sido como una expresión de Dios como tal, sino como una representación. Esto es muy interesante porque el concepto ídolo, estamos más familiarizados con él y lo vemos mal porque decimos, ¿cómo te vas a hacer un ídolo? ¿Cómo vas a tener un ídolo? Encontramos el fracaso de este concepto porque una persona o un objeto jamás ha podido ser una fiel expresión de Dios como tal. Solamente se es o se puede ser una representación, no es que realmente sea el Dios. ¿Sí me estoy explicando? Eso es con respecto a la palabra imagen de Dios. No es que seamos Dios, no es que yo sea Dios, sino que somos una representación de Dios. No es que ese objeto sea Dios, no es que esa estatuilla sea Dios. Procuramos que sea una representación de Dios, hablando de quienes practican la idolatría, pero también para entenderlo en el término bíblico, porque dice que Dios hizo a su imagen y semejanza. Él buscaba que fuéramos una representación de Dios en la tierra. En el caso de la escritura podemos ver algo que es totalmente innovador y liberador. Y eso solamente lo encontramos en la cultura hebrea. Como ya les dije, las demás culturas, solamente una persona podía ser Dios. Y sobre él, toda la alabanza, toda la adoración, todos los tributos, todas las ofrendas, todo lo que se producía era para el Dios de Roma, el Dios de los egipcios, el Dios de los babilónicos, el Dios de los persas. Pero en la cultura hebrea encontramos algo que jamás vamos a encontrar en cualquier otra cultura. Es algo que no aparece en otro lado. Ellos crecieron viendo cómo otros pueblos y cómo otras culturas deidificaban a sus gobernantes y a sus reyes. Pero a diferencia de ellos, cuando ellos relatan hacen
el registro del relato bíblico por inspiración divina, ellos dicen que todos los seres humanos, no solamente una persona, es la imagen de Dios, es la representación de Dios. ¿Me están conmigo hasta aquí o los estoy confundiendo mucho? Es un tema complicado. Pero los babilónicos, perdón, cualquier otra cultura que no fuera la hebrea, ellos solamente deidificaban o dignificaban, convertían en Dios a una sola persona, su gobernante. Los hebreos, los israelitas, cuando escriben sus relatos bíblicos, ellos no dicen, no es una persona, no es un rey, es toda la creación. Todos tomamos o formamos parte de esta figura o de esta cualidad o característica en nosotros. Ahora, es Dios siendo revelado a través de estos autores bíblicos quien está dando a conocer o está revelando algo nuevo que todos nosotros necesitamos escuchar. Es necesario escuchar y entender que hay mucho más que solamente reyes hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Los humanos están hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Por eso el ser humano es la cumbre de toda la creación, según Génesis capítulo 1. ¿Me explico? Y no es el hombre solamente, y no es la mujer solamente, son los dos juntos, y no son solamente ellos, sino es toda la simiente de la humanidad. No solamente una sola persona merece ser llevada a ese nivel de ser deidificado, sino que es toda la humanidad la que forma y porta la imagen de Dios. Así que ellos plasman a Dios como una figura real. Y empiezan a sacar un paralelo con las culturas de aquel tiempo, pero haciendo una preciosa distinción. En medio de una cultura babilónica, por ejemplo, ¿cómo se habrán construido las pirámides? Por el mandato de un dios, un faraón, un rey, un gobernante. Él dice, hagan esto, y todo el pueblo, junto con sus esclavos y todos sus recursos, se destinan a hacer eso. En un cierto sentido, las cosas se hacían por el mandato, por la orden, por el hablar de ese rey, de ese gobernante, de ese Dios. Y ahora llegamos a Génesis capítulo 1 y vemos a los hebreos escribiendo su relato de la creación y diciendo, en el principio, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro Dios también habló y las cosas fueron hechas. Y una de las cosas más preciosas que encontramos en el Génesis capítulo 1 es que dice, en el principio nuestro Dios habló y las cosas fueron hechas. En el principio mi Dios hizo a tu Dios. Tú que adoras la luna, tú que adoras el sol, tú que adoras todas estas cosas, en el principio mi Dios habló e hizo tu Dios. ¿Se dan cuenta que el relato de la creación es un relato de resistencia, de identidad, de cultura, de cosmovisión, que plasma una idea central de cómo vemos y cómo interpretamos el mundo? Y por ejemplo, podemos leer el Salmo 33, vamos a leer del versículo 6 al 9 y del 13 al 15, Salmo 33, versículos del 6 al 9. Fíjense cómo el escritor de este Salmo entiende también esta figura de Dios como rey, como gobernante, como Señor, creador de todas las cosas. Y dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Es esta idea de Él tiene la autoridad, Él solamente necesita hablar para que las cosas sean hechas. Esa famosa frase de sus deseos son órdenes. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Versículo 7. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. 8. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. 9. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Aparecieron por orden del Señor. Y vamos al 13, 14 y 15, por favor. Versículos 13, 14 y 15 dice: el Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. Para los israelitas, para los hebreos, solamente hay un verdadero Dios. Y Él está en su trono, y Él habla y las cosas suceden. Pero nosotros somos una expresión, una imagen, una representación de Dios en la tierra.
Vemos pues allí en Génesis 33, en Salmo 33 y en Génesis 1 vemos a Dios siendo representado como un comandante en jefe, como un rey que está sentado en su trono y él tiene la palabra y las cosas suceden porque él habla. Y si regresáramos a Génesis 1, la primer persona que encontramos en el primer capítulo de nuestra Biblia, ¿quién es? Es Dios. Él ya estaba ahí antes de que todas las cosas sucedieran. Él tiene autoridad sobre toda la creación, Él habla y la creación obedece, Él establece orden, belleza en medio del caos, en medio de la oscuridad. Dios define lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es malo. En otras palabras, Él es el único rey, solamente Él es el rey. Pero luego Dios sorprende a todos porque en el pináculo de toda la obra creativa, Dios crea al ser humano y Él dice: voy a hacerlo a imagen y a semejanza mía. ¿Y qué significa que seamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Hay que responder esa pregunta porque si no vamos a salir allá afuera creyendo que la gente no es digna de nosotros, ¿verdad? Ni nos merece. ¿Qué significa ser hecho a imagen y a semejanza de Dios? Significa que Dios le da a toda la humanidad la autoridad de ejercer dominio. Pero ahorita más adelante vamos a definir lo que es dominio, lo que es gobernar, porque no vayamos a querer conquistar al vecino y ponerle un pie encima y decir: Dios me dio autoridad para gobernarte. No, una mala cosmovisión, una mala interpretación bíblica del texto, porque no tomamos las palabras en sus contextos reales. Mira lo que dice el versículo 28 hasta el 30. Bueno, desde el 27, Génesis 1 del 27 al 30. Miren lo que dice. Hay que agarrar el contexto. Dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen. ¿Y qué? Y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y dice: y eso fue lo que sucedió. Leímos unos versículos antes y Dios le dice a los peces que se multipliquen y llenen el mar. Dios le dice a los animales de la tierra que se multipliquen y llenen la tierra. Dios le dice a las aves de los cielos que se multipliquen y llenen los cielos, pero no les dice que gobiernen sobre ello. En cambio llega a la imagen del hombre y le dice: multiplícate, fructifícate y gobierna la tierra. Enseñoréate de las aves de los cielos, de las bestias del campo y de los animales que están en el mar. Sé tu Señor, sé tu gobernador de todo ello. Esa tarea que alguna vez pretendió ser solamente de la élite, de los reyes, de los gobernantes, de los dioses de la cultura, aquí en la Biblia es una tarea para todos los seres humanos. ¿Está conmigo hasta aquí? Esto es un súper tema, hermanos. En contraste, perdón, les voy a dar otra palabra rara: cosmogonía. Una cosmogonía es la idea o el relato que nos hemos creído acerca de la creación del mundo, el origen del mundo, cómo se inició el mundo, bajo qué reglas, bajo qué principios, qué es lo que lo rige. Eso significa cosmogonía. En contraste con otras cosmogonías, esto es completamente revolucionario. Y te voy a contar rápidamente cuál es la cosmogonía del pueblo babilónico. Ahí en la prepa, si alguien estuvo en la UAS, seguramente los pusieron a leer el Emuna Elish. ¿Alguien lo leyó? Jorge, por allá. Bueno, el Emuna Elish es el relato de la creación del pueblo babilónico. Es la forma en la que ellos
plasman y dicen, en el principio las cosas fueron así. Y obviamente no vamos a leer 200 páginas de historia en este momento, pero en un super, hiper, mega resumen, el relato del Emuna Elish, el relato de la creación, señala que la humanidad, fíjense bien, presten atención porque esto es el origen de las cosmovisiones. Ellos dicen que el origen de la humanidad es el fruto de un conflicto y una pelea entre los dioses. Allá donde los dioses se pasean y se mueven, se agarraron a golpes entre ellos, agarraron un dios en particular, le reventaron la cabeza, le clavaron una flecha en el cuello, y después de que su cuello empezó a derramar sangre, fue lanzado a la tierra y su sangre tuvo contacto con la tierra, y de la mezcla de la tierra con la sangre de este dios es que nació la humanidad. Es el relato del Emuna Elish. Y entonces dice que la humanidad existió o surgió para ser súbditos, para ser esclavos y sirvientes de los dioses. ¿Pero quién era el dios? El rey. El que estuviera en el poder en ese momento era la fiel representación de Dios en la tierra. Así que sea quien sea este rey, en el momento en el que está en función, Marduk, que sería el dios más grande de se me fue el nombre, pero de las divinidades babilónicas, de la griega sería Zeus, por ejemplo, de la cultura babilónica es Marduk, el dios Marduk, elige a este rey y lo empodera o se encarna en él para que él gobierne. Una vez que se muere, toma otro. Y o sea, están todas estas ideas en su cabeza, de tal forma que quien esté gobernando en ese momento era Dios, era la representación de Dios. Y entonces todos los pueblos, súbditos y esclavizados por Babilonia, tenían que rendir sus tributos, sus ofrendas, sus comidas, sus riquezas al rey. ¿Ven cómo cambia toda la idea y la concepción de la vida y de cómo movernos y cómo relacionarnos entre nosotros si cambiamos la cosmogonía, nuestra forma de entender el origen de todo? Por eso es que la iglesia vive una lucha, una guerra encarnizada en contra de la cultura de este mundo. Porque nos están enseñando muchas formas de cómo es que este mundo ha sido creado, y ninguna se apega a los principios de justicia de Dios. Así que en medio de esas cosmogonías y en medio de esas cosmovisiones, en medio de esas ideas del mundo, aparece el relato bíblico como un texto revolucionario que dice: para ustedes, Dios solamente puede ser uno, el rey, el gobernante, y a Él se le rinde todo. Para nosotros solamente hay un Dios, está ahí arriba, pero Él nos ha permitido a nosotros ser unos fieles representantes de lo que Él es aquí en la tierra. Nadie se enseñorea por encima de nadie, nadie le quita su tierra a nadie, nadie le roba el alimento a nadie. El relato bíblico fue y sigue siendo una declaración revolucionaria para este tiempo, porque todos los humanos estamos siendo llamados a ejercer dominio y participar en el proyecto humano, en el proyecto de Dios. ¿Qué significa eso? Ok, ya quedó claro que somos imagen de Dios, ya quedó claro que Dios nos designó eso con un propósito especial. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que todos vamos a ejercer dominio? Y este poema, el de Génesis capítulo 1, sigue hablando, versículo 27, 28 y 29, los que acabamos de leer. Y en medio del contexto entendemos algo. Nosotros somos la imagen de Dios en medio de un jardín. Somos la imagen de Dios, somos los representantes de Dios en medio de un jardín. Y somos la imagen de Dios en el lugar donde Dios nos ha establecido. Y según la escritura, la analogía que usa es un jardín.
Perdonen que insista tanto en eso, pero es que así se titula el sermón. Vemos entonces en Génesis capítulo 1 que Dios da poder y Dios da dominio al hombre como los reyes para ejercer dominio sobre la tierra. Pero este ejercer dominio sobre la tierra tiene que ver con que vamos a ejercer dominio sobre la tierra cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo de eso algo mucho más grande, algo nuevo y algo hermoso. En el campamento aprendimos a tomar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y hacer algo hermoso con ello. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí en el relato de la creación. Dios ha puesto a la humanidad sobre la tierra para ejercer dominio sobre ella, cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo algo más grande, algo más bueno, algo más nuevo y algo hermoso con ello. Por ejemplo, si nos quedamos con la analogía de un jardín, de que estamos en un jardín como Génesis capítulo 1, yo cultivaría la tierra no solamente para tener comida para mí, sino para tener comida para ti, para compartir. Y el pueblo no solamente iba a cultivar la comida, no solamente iba a gobernar sobre las bestias y los animales del campo, sino que también iba a formar familias. Familias que luego se iban a convertir en vecindarios, vecindarios que luego se iban a convertir en comunidades y comunidades donde las personas iban a ir a trabajar, iban a cuidarse los unos de los otros, iban a construir negocios y ciudades, se iban a expandir a otros lugares y todo lo iban a hacer con los principios de justicia y rectitud del cielo. El Edén era un lugar pequeño, pero Adán y Eva fueron puestos ahí para labrar la tierra y el Edén siguiera creciendo. Creciendo, creciendo. Ejercer dominio, porque dice que fueron puestos ahí para gobernar, ejercer dominio es realmente el trabajo y es el reto para nosotros hoy. Ejercer dominio sobre la tierra, ejercer dominio sobre las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros, la humanidad, pero sobre todo los hijos de Dios, hacemos que el mundo avance. Esa es la tarea divina y sagrada que Dios ha puesto en las manos de la humanidad. Los humanos también pueden diseñar cosas bastante hermosas, pero de la misma manera y lamentablemente a causa del pecado también podemos construir cosas que causan mucho sufrimiento y mucha injusticia. Así como tenemos el potencial para construir alguna medicina, para traer sanidad, también la humanidad ha tenido el potencial para destruirse a sí misma, para construir armas, para construir veneno, para construir temas nucleares, un sinfín de cosas, para construir sistemas económicos dañinos que oprimen, que dañan, que destruyen. O sea, así como Dios nos puso aquí en esta tierra para hacer algo hermoso con lo que nos ha dado, también la realidad es que hemos hecho cosas terribles con lo que Dios nos ha dado. Tal vez el hombre no debería de estar reinando. Tal vez no deberíamos de estar en el pináculo de la creación porque hemos hecho cosas terribles con lo que Dios nos ha dado. Vemos entonces que las familias poseían la tierra, no los reyes. Los reyes no eran los dueños de las tierras, eran las familias. Y de hecho Israel no tuvo reyes hasta que se empecinaron en pedirle a Dios un rey. ¿Se acuerdan? Israel estaba formada por tribus y por federaciones. Todo era agricultura, era trabajo de la tierra, era ganadería. Fíjense qué precioso era Dios que creó todo un sistema muy interesante sobre la creación y sobre la forma de desenvolverse como sociedad y como humanidad. Ellos tenían, por ejemplo, los años de descanso de la tierra, no la explotaban. Después de 6 años de servicio, la tierra la dejaban descansar para que se regenerara. Ellos también tenían el famoso jubileo, ¿se acuerdan? Que ya lo hemos explicado en otros domingos, en otras ocasiones. Si una propiedad era tuya y la tenías que perder por falta de dinero, después de ciertos años esa propiedad volvió a ser tuya. No se trataba de hacer monopolios, no se trataba de enriquecer gente a lo bruto, se trataba de que todos pudieran crecer con dignidad, con justicia, con capacidad.
Encontramos mandamientos, por ejemplo, que les decía, hey, cuando coseches, no recojas tus primeros surcos. Deja que cualquier pobre se acerque y tome de él libremente. Deja que las viudas vengan y tomen comida para sí. No vas a cosechar el primer surco, no vas a cosechar el segundo surco. Nos damos cuenta que realmente Dios estaba y sigue estando interesado en construir un mundo de justicia y de verdadera igualdad. Nadie era mejor que el otro. Nadie poseía más que el otro. El Pentateuco está lleno de leyes al respecto y todas estas estaban ahí para formar un mundo mejor. El Pentateuco está lleno de mandamientos para conocer quién es Dios y qué tipo de mundo debemos de construir nosotros. Pero el cristianismo moderno menosprecia tanto el Antiguo Testamento. Hay tanta gente que se ha atrevido a decir que ya ni siquiera está en vigencia. Si nos ponemos a pensar en este mundo que el Pentateuco propone versus Egipto versus Babilonia, nos damos cuenta que sería una civilización totalmente distinta. Totalmente distinta. Bajo este paradigma o bajo esta cosmovisión, los humanos tenemos que hacer lo que Dios venía haciendo. El creyente, el seguidor de Jesús, tiene la responsabilidad de hacer lo que Dios venía haciendo, construir un mundo mejor de acuerdo a la escala de valores de Dios y no la nuestra. Ese es otro tema, el tema del bien y del mal, y espero que en los próximos domingos podamos hablar acerca de eso, porque hemos trastornado nuestras escalas de valores. A lo malo hemos llamado bueno y a lo bueno hemos llamado malo, y hemos construido nuestros bienes, nuestras cosas buenas, produciéndole un mal a alguien más. Hemos sido llamados a construir un mundo que no esté en desorden, que no sea caótico. Hemos sido llamados a construir un mundo que sea confiable y ordenado, donde la vida pueda florecer y donde la vida pueda mejorar. ¿Me está entendiendo? Si tu servicio, si tu trabajo, si tú cortas el cabello, si tú pintas uñas, si tú reparas coches, si tú construyes hogares y sales allá afuera con esa mentalidad de que cada uno ponemos nuestro granito de arena y aportamos para construir un mejor lugar y cobramos lo que es justo y no defraudamos a las personas a las que servimos y hacemos todas estas cosas, estaremos cumpliendo con el llamado que Dios nos hace de ser imagen de Dios. Alguien diga amén a eso, por favor. Esto es lo que realmente implica y significa gobernar y reinar. Vea que empezamos con una idea de gobernar, sí, vamos a ponerle el pie en el cuello al otro. No, el verdadero gobierno, la verdadera autoridad, el verdadero sojuzgar la tierra, como dice Génesis en la Reina Valera 60, el gobernar la tierra, el ponernos encima de ella, implica todas estas cosas. Gobernar o reinar implica imponer sobre algo la idea que se ha visionado. Es decir, yo tengo esta idea y voy a hacer lo necesario para que esta idea se cumpla. Sí, eso es gobernar, eso es reinar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la idea que estamos visionando? ¿Cuál es la idea que estamos construyendo en nuestra mente para a partir de ella gobernar y visionar las cosas? ¿Cuál idea es? No la del mundo. No se trata de usar la fuerza, no se trata de usar la violencia, no se trata de robar, no se trata de los monopolios, no se trata de pisotear a mi prójimo, no se trata de robarle a él para que yo tenga. No, esa no es la idea de gobernar esta tierra, sino es hacerlo con justicia, con rectitud y con verdad, con dignidad humana. Hemos sido llamados a eso. Todo esto se aplica en el contexto de la jardinería y la agricultura. Pregunta, que a ti te heredaran una parcela, una hectárea, y la dejas ahí.
y regresas a los 5 años, ¿qué le habrá pasado a esa parcela? ¿Qué le pasa a la tierra si la dejas sola, abandonada? Hierba, maleza, espinos y cardos, que sabemos que los espinos y cardos son una consecuencia del pecado. ¿Se acuerdan que le dice cuando el Señor maldice la tierra, dice espinos y cardos producirás? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué haría una parcela de terreno si la dejamos ahí sola y nunca pusiéramos nuestra voluntad sobre ella? Se hace muy silvestre, ¿no? Perdería su potencial, su capacidad de producir, de dar fruto, de enriquecer, de quizás dar una sombra, producir algún árbol que nos enriquezca. Eso pasaría con la tierra. Pero si nosotros imponemos nuestra voluntad sobre ella, y eso es lo que quiero llegar, eso es gobernar. Eso es tener autoridad sobre la tierra. Si yo llego sobre esta tierra y la labro, la trabajo y pongo un huertito ahí y pongo un árbol de manzano y pongo un árbol de limón y hago un montón de cosas en mi tierra y la trabajo y la riego y sigo visitándola y sigo imprimiendo mi fuerza, mi energía y mi creatividad en esa parcela, ¿qué va a pasar después de que la haya trabajado? Va a estar transformada y va a tener fruto suficiente para mí y para compartir con alguien más. Saben, en la mañana estaba meditando sobre esto y se me hizo tan lindo que todas estas riquezas eran perecederas. O sea, tú no podías decir, soy el hombre más rico del mundo, tengo 1,000,000 de naranjas y acapararlas para ti, se te iban a echar a perder. Era necesario compartirlo, era necesario extenderlo a todos. Esa riqueza que Dios ponía en tus manos era para compartirla. Hoy en día esas riquezas son billetes que guardamos y guardamos y guardamos y guardamos y guardamos y aumenta nuestro ego, aumenta nuestra capacidad de sentirnos fuertes, poderosos, nos hacen sentirnos mejores que los otros, pero no sirven de nada. Y meditaba eso y decía, qué increíble fue el Señor, que la riqueza que tenían en aquel entonces era una riqueza que si no se compartía, perecía. Como el maná, ¿se acuerdan? Era solamente lo necesario. Era solamente lo necesario. Para convertir una parcela en un huerto se necesita de una enorme cantidad de trabajo, energía, fuerza y planificación. Eso es gobernar. El Señor le pedía a Adán y Eva que pusieran trabajo, fuerza, energía y dedicación, y ese huerto lo trabajaran, lo labraran y produjeran para darle a otros. ¿Me están entendiendo? Porque tendríamos que hacer que este terreno haga lo que no puede hacer por sí solo. Nuestro trabajo, nuestro ingenio y nuestra creatividad debe de ser puestos. Porque sí, hay que reconocer que el mundo en el que estamos es salvaje y es crudo, es terrible. Pero los humanos tenemos que aportar nuestra voluntad y nuestra intencionalidad para hacer de este mundo un lugar mejor donde la vida pueda florecer. ¿Me está escuchando? Allá arriba y acá abajo, ¿me están escuchando? Hermanos, no somos cristianos para venir y cantar los domingos. No somos cristianos para encerrarnos en un cuarto y solamente orar ahí. No estoy diciendo que esté mal, el Señor nos llama a hacer eso. Somos cristianos para hacer de este mundo un mejor lugar. Somos cristianos para servir desde nuestra vocación, desde nuestros talentos, desde nuestras habilidades. Somos cristianos para hacer que la justicia sea más cercana a los otros. Somos cristianos para facilitar la vida de los otros. Imagínate la riqueza que aportó la persona que inventó la silla de ruedas para alguien que está incapacitado. Imagínate lo increíble que fue cuando el que descubrió la insulina la pudo proporcionar a un montón de gente enferma. Imagínate lo increíble que es alguien que pueda crear algo que nos ayude para ser mejores personas. O sea, desde cualquier trinchera donde estemos, hermanos, porque todo es sagrado, todo es santo, por cuanto Dios lo ha hecho. Porque a veces tenemos una idea dualista muy tonta en nuestra cabeza de la iglesia es la iglesia y las cosas espirituales son las cosas de Dios y el mundo acá afuera, el negocio es otra cosa totalmente distinta. Eso es dualismo y esa es una mentira del diablo que se ha metido en la cabeza de mucha gente que es cristiana.
todo es santo y todo es sagrado por cuanto Dios lo ha hecho. De tal manera que si yo trabajo, que si yo forjo la tierra, que si yo labro la tierra, que si yo arreglo un coche, que si yo sano a un enfermo, que si yo cuido a un anciano, todo lo que yo haga lo hago para la gloria de Dios. Porque este mundo es salvaje y es crudo. Pero nosotros tenemos que aportar nuestra voluntad y nuestra intencionalidad para hacer del mundo un mejor lugar, un lugar donde la vida pueda florecer. Quizás ya no vivimos en un sistema agrícola. Quizás ya no nos ha tocado salir a labrar la tierra. ¿Cuál tierra? Si ni podemos comprar un terreno para nuestra casa, ¿verdad? Lamentablemente, y es a causa de las injusticias del sistema. Porque hay gente que son feudales que tienen miles y miles y miles de hectáreas. Y hay gente que sufre por tener un espacio donde vivir. Es parte de la injusticia y la corrupción de este mundo. Es una consecuencia del pecado. Quizás no hemos sido puestos aquí para labrar la tierra, pero ya no, porque ya no hay tierra. Pero hay muchísimas cosas que podemos hacer en favor de todos y en favor de este reino como fieles representantes de la imagen de Dios. Tú puedes llegar a una parcela y ver que tiene un manzano, pero con tu creatividad y con tu esfuerzo y tu trabajo dices, esta parcela puede producir más manzanos y voy a trabajarlos y voy a sembrarlos y voy a regarlos y voy a visitarlos y voy a hacer lo que sea necesario para que después no solamente tenga manzanas para mí, sino tenga manzanas para todos. Tenemos que aprender a producir más, no solamente para nuestra familia, sino para nuestra comunidad, para erradicar el hambre, para intercambiar productos y para hacer que florezca la comunidad con las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo esto, ahora sí, todo esto es someter, todo esto es gobernar, todo esto es dominar en un buen sentido bíblico, ¿me entiende? Y Dios nos ha llamado a someter, a gobernar y a dominar en este sentido bíblico. No es hacer uso de violencia para quitarle la tierra a alguien más. Hermanos, bajo esta falsa interpretación es que nos estamos acabando el mundo, bajo una falsa interpretación de estos textos bíblicos, porque con la Biblia en mano se han conquistado pueblos y se han masacrado ciudades por no hacer una buena lectura de la Biblia, por no tener una buena interpretación del texto bíblico. Se ha matado en nombre de Dios. Pero si hacemos una correcta interpretación, entendemos que todo esto es someter, gobernar y dominar, hacer que la tierra sea productiva. No se trata de robar, no se trata de matar, no se trata de esclavizar, es ser productivos en tu propia tierra. Y cuando nosotros empezamos a ser productivos en nuestra propia tierra, ahí somos la imagen y semejanza de Dios. Porque ser imagen y semejanza de Dios no es que me avienten flores y me crea la última Coca-Cola del desierto y que yo me considere superior a ustedes. No. Si lo leemos en el contexto, Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Somos imagen de Dios con un propósito: gobernar la tierra, dominarla, sojuzgarla, hacer que esta tierra sea un mejor lugar. Por eso encontramos las leyes del Pentateuco que ayudan para limitar el grado de ejercicio y de dominio de Israel sobre la tierra, para dar descanso a la tierra y dejar secciones completas para los pobres, como mencionaba hace un momento. Termino con esto. 2 preguntas, o quizás una sola. Sí, 2. ¿Cuál es tu jardín? Contéstalo, no a mí. ¿Cuál es tu jardín? ¿Cuál es el campo que Dios ha puesto delante de ti para que salgas y lo trabajes? ¿Cuál es tu jardín? Y la segunda pregunta es, ¿cómo estás cultivando tu jardín? ¿Eres docente? ¿Eres un buen maestro? ¿Estás presente en las clases? ¿Amas a tus alumnos? ¿Los dignificas? ¿Los proteges? ¿Los enseñas? ¿O te dejas corromper? ¿O ni los calificas? Todos 8 parejo, vámonos. ¿Cómo estás labrando la tierra que Dios te ha dado? ¿Eres un mecánico? ¿Eres un doctor? ¿Cómo tratas a tus pacientes? ¿Cómo tratas a tus clientes? ¿Cuál es la tierra que Dios te ha dado y cómo estamos cultivando nuestro jardín? Los dejo con eso y nos vemos en la siguiente parte. Dios los bendiga.